Dark Falz, el jefe del momento, el endgame, Elder 2.0. Un jefe que sin duda alguna se ve que está muy bien hecho. Es simplemente intenso. Todo muy bonito salvo por un pequeño detalle. Desde la perspectiva de historia, no hubo absolutamente nada de construcción. Digo, ni siquiera en la cinemática previa a este jefe, se les pudo ocurrir que tras el descubrimiento de la fábrica de dolls, pudo obligar a Dark Falz, el doll colosal, a ser más proactivo. Algo que ya todos ustedes debieron haber concluido desde hace mucho, es que la historia está muy descuidada, la verdad. No le meten ganas ni siquiera para argumentos sencillos con tal de darle un poco de sentido a la historia. Porque si analizan la historia de los 2 capítulos que hay de momento, absolutamente nada lleva a Dark Falz. Y no me hagan hablar del side story de Natheret debido a que es un tremendo despropósito. No agrega ningún extra a la historia, no conocemos mejor a Natheret, y la misión en sí te hace pelear contra un buen de enemigos tanky. En mi opinión, el side story de Aina fue mejor ejecutado definitivamente. No es la 8ª maravilla, pero definitivamente conocemos un poco mejor a Aina. En especial porque nos enteramos un poquito de cómo era la relación con su papá. Y en la misión en sí, previo al jefe, lo más tanky que había eran los soldados, y nada más. Ni muy fácil, pero tampoco tan difícil hasta el punto de ser tediosa. Pero bueno, volviendo al tema de Dark Falz, está más que claro que es un movimiento desesperado por parte de los desarrolladores después de la recepción que tuvo el juego desde su lanzamiento hasta ReTem. Y ahora pasamos a mi otra queja desde la perspectiva jugable, y es el Battle Power, más específicamente la ejecución que tuvo en esta última actualización de Aelio. Antes de abarcar la queja, voy a dejar en claro que comprendo el propósito del Battle Power, el cual es motivar a los jugadores a ir en serio con el grind de su equipo. Por Dark Falz no digo nada, ya que el Battle Power que pide está justificado, pero por el rango 2 de Pedas Veras y Nex Vera, no entiendo por qué pide exactamente el mismo Battle Power que Dark Falz. Digo, aparte de niveles y stats, estos jefes no tienen ni una sola diferencia con su versión de rango 1. Mi queja aquí es que no calcularon bien el Battle Power con estos 2 jefes específicamente. En mi opinión, estos jefes debieron haber sido accesibles al menos siendo nivel 37, ya que con el Battle Power que requiere para acceder a estas misiones, muy apenas siendo nivel 40 uno puede acceder a ellas. Por el rango 2 de las misiones de defensa no digo nada, por el hecho de que simplemente la dificultad estoy segurísimo que no ha cambiado nada. De que te sigues llevando una friega, te seguirás llevando una friega. Y ya mi última queja en este tema es específicamente en cómo ejecutaron el Emergency de temporada, la misión de tiempo limitado. Lo que ocurre es que por tema del Battle Power solo tiene 2 niveles, un nivel para los muy novatos o un nivel para los jugadores de máximo nivel. No hicieron una versión intermedia para quienes no pueden acceder a la versión de máximo nivel. Teniendo como precedente los emergencies de temporada del juego base, yo hubiera ejecutado el matchmaking que tenían los Buster Quest, es decir, que jugadores veteranos y novatos pudieran jugar juntos sin problema los eventos de temporada. ¿Y por qué digo esto? Porque el propósito de los emergencies de temporada es simplemente matar enemigos a lo estúpido. Este tipo de matchmaking es justo lo que necesitan estas misiones para que absolutamente todos los jugadores pudieran disfrutar bien estas misiones. Los novatos pueden tener un preview de lo que les espera en los máximos niveles. Los jugadores intermedios pueden seguir jugando por las recompensas que dan los eventos de tiempo limitado sin necesidad de restringirse y seguir teniendo un progreso significativo con el tema de la experiencia. Pero en fin, fuera de esas 2 quejas que tengo de momento, el juego está yendo por buen camino ahorita. Y lo bueno es que los propios desarrolladores reconocieron los problemas que tuvo Nuevo Genesis en su lanzamiento hasta ReTem. Y definitivamente se nota que se pusieron las pilas. Porque si los desarrolladores no hubiesen escuchado a los jugadores, sí que se hubieran armado las protestas en el juego. Ya imagino a los jugadores vestidos de payasos en las lobbies simplemente protestando, al igual que en el Red Dead Online. Y hablando de algo que todo el fandom de Phantasy Star tiene que valorar, es el hecho de que Nuevo Genesis está en un mejor lugar que otros juegos. El mejor ejemplo que se me viene a la mente es Red Dead Online, un juego de vaqueros en línea. Para resumirles qué pasó, Rockstar descaradamente descuidó y abandonó el juego, a pesar del intenso soporte que sus jugadores le dieron. Durante el primer año tuvo actualizaciones
a la par en tema de calidad junto con el GTA Online. Pero como este último juego sigue dándole ganancias enormes a Rockstar, pues dijeron, ¿sabes qué? Todo nuestro esfuerzo será para el GTA Online y Red Dead Online que se friegue. Básicamente lo que Rockstar hizo con el Red Dead Online fue que tanto dinero le pueden sacar con el menor esfuerzo posible. Yo que ni lo juego comprendo la frustración de su fandom. Ahora imaginen si algo parecido le hubiera pasado a Nuevo Genesis o a cualquier otro juego free to play que tenga menos de un año. O también juegos free to play que ya tienen años en el mercado y que por una simple mala racha sus ejecutivos digan, ¿sabe qué? Le damos mate, sin antes hacer el intento de salvar el juego. Bueno, espero que con esta pequeña plática haya dejado en claro el por qué tenemos que valorar que Nuevo Genesis todavía siga aquí, a pesar del corto estado que fueron los primeros 6 meses del juego. Se nota el esfuerzo de los desarrolladores para darle un levantón al juego. Y les diré esto, en cualquier videojuego, si los desarrolladores escuchan a sus jugadores, valórenlo. Siempre será una señal para bien. Sin más que decir, finalizo el video. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día. Hasta la próxima, mis camaradas Sarks.